Durante la lectura del testamento de mi esposo, mi hija me clavó la mirada y me soltó que ya no era su mamá. Que me quedara con esa casa de playa vieja y sin valor, y que me saliera de su vida. Me quedé ahí, tiesa. Las manos me temblaban, pero ni una lágrima se me salió. Años de cariño tirados a la basura con una sola frase. Pero esa casa, que según esto no servía para nada, guardaba un secreto. Y lo que pasó después lo cambió todo. Yo estaba sentada en la silla de la esquina de la oficina del licenciado, el mismo lugar donde siempre me sentaba cuando Robert y yo teníamos que venir. Olía a café ya frío y a libros llenos de polvo. Traía un pañuelo doblado en el bolsillo del abrigo, por si las dudas, pero mis manos se quedaron quietas. No esperaba ninguna sorpresa, solo vine a escuchar el testamento de mi esposo. Pensaba que sería algo tranquilo, hasta amable tal vez. Tessa entró con un pantalón de traje azul marino y lentes oscuros, aunque estábamos bajo techo. Ni me volteó a ver. Se fue a sentar del otro lado del cuarto y sacó su celular. Sus uñas sonaban contra la pantalla como si lo de hoy no le importara. El licenciado, el señor Hamilton, carraspeó y empezó. Habló de los deseos de Robert, de su agradecimiento, de las instrucciones que dejó. Luego se quedó callado un momento. Me miró, luego a ella. Dijo que Robert me había dejado la casa de playa en Depot Bay. Fue entonces que Tessa por fin levantó la vista. Se recargó, cruzó las piernas y soltó. Tranquila. Quédate con esa casa de playa vieja y sin chiste. Ya no te veo como mi mamá. Y ya. Así nada más. Las palabras no hicieron eco porque no hacía falta. La sala ya estaba en silencio. Nadie pestañeó, nadie la quiso parar. Y yo tampoco dije nada. Me quedé sentada, apretando los dedos contra el brazo de la silla. Sentía que los dedos se me hundían en la tela. No de coraje, sino para no moverme, para no flotar, para no desaparecer de plano. Vi a Tessa y me cayó el 20 de algo que no había notado antes. Sus ojos no temblaban, no con crueldad, sino con seguridad. Ella ya traía esto ensayado. Ya lo esperaba. No fue el rechazo lo que más me dolió, sino lo fácil que le resultó borrarme de su vida. El señor Hamilton alcanzó a balbucear algo de seguir con los papeles. Ya no escuché el resto. Me levanté, asentí una vez y me salí antes de que terminara de leer lo que faltaba. El pasillo de afuera se me hizo más iluminado de lo normal, pero todo seguía pareciendo apagado, como si el edificio entero estuviera bajo el agua. Yo a Tessa la conocía desde que tenía 7 años. Me agarró de la mano el día que me casé con su papá. Me decía mamá cuando tenía pesadillas. Me escribía cartas desde el campamento con corazones y flores. Las tengo guardadas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Ahí siguen. Pero hoy, nada de eso importaba. Lo único que valía era lo que ella acababa de dejar bien claro, yo ya no era su mamá. Y ahí estaba esa casa de playa vieja. Ahora era mía. No tenía idea de qué hacer con ella. Pero algo dentro de mí, algo callado y guardado desde hace mucho, empezó a moverse. Capaz que tú también has tenido un momento así. Donde alguien dibuja la raya y te reta a cruzarla. Donde alguien cree que te tumbó, pero en realidad solo te dio un lugar donde pararte. Eso es justo de lo que va esta historia. No es sobre perder algo, ni siquiera sobre cobrar cuentas pendientes. Es sobre el momento en que dejé de esperar que alguien me dijera, tú eres mi familia, y empecé a armarme sola, a mi manera. Cuando Robert y yo nos casamos, Tessa tenía 7 años. Ahí estaba, parada junto a él con sus zapatitos blancos y un vestido de encaje que le había escogido su abuela. No quiso darme la mano durante la ceremonia, pero ya después, cuando bajaron las luces y se fue apagando la música, se quedó dormida en mis piernas durante la fiesta. Me acuerdo que pensé que así era como empezaba. No de golpe, sino poquito a poquito. Su mamá había muerto de un cáncer muy agresivo y Robert había hecho todo lo posible para que esa niña no sintiera que el mundo se le caía encima. Cuando él y yo nos conocimos, todavía se notaba que estaba roto por dentro, pero le salía una sonrisa cuando hablaba de Tessa. Decía que era la persona más fuerte que conocía. Y yo se lo creí. Los primeros años anduve con cuidado, con paso leve. No traté de ocupar el lugar de nadie. No forzaba nada.
Solo estaba, ahí, al pendiente. Le preparaba su lunch para la escuela, iba a las juntas de padres, la esperaba en las orillas de los partidos de fútbol. Le trenzaba el cabello todas las mañanas antes de irse. A veces me dejaba sentarme en la orilla de su cama mientras leía en voz alta, con esa voz bajita y concentrada, siempre tan cuidadosa. En su cumpleaños número 9, me dijo, mamá, delante de sus amigas. No lloré en ese momento, pero me acuerdo clarito de la sensación en el pecho, como si estuviera sosteniendo algo tan delicado que ni me atrevía a respirar. Ahí fue cuando pensé que todo iba bien. Que si estábamos construyendo algo de verdad. Pasaron los años. La secundaria se fue volando. Tuvimos años tranquilos, sin pleitos grandes, sin dramas, solo un silencio que se nos fue colando poco a poco. En ese entonces, yo pensaba que era la típica distancia de la edad. Cada vez que ella me ponía los ojos en blanco o me contestaba con una palabra nada más, me decía que era normal, que así era con los adolescentes. Pero ahora, viéndolo de lejos, no era solo distancia. Era otra cosa. Había un desapego. Un silencio más pesado, más serio. Eso era lo que lo hacía peligroso. Cuando se fue a la universidad, ya teníamos nuestro ritmo, verla en vacaciones, mandarnos tarjetas de cumpleaños, algún mensajito por el celular. Ella nunca dijo algo feo. Simplemente dejó de compartirme las partes de ella que de verdad importaban. Una vez Robert trató de explicármelo. Me dijo que tal vez Tessa siempre había guardado esa idea de que yo no era su mamá de verdad. Que tal vez, en su cabeza, había hecho un espacio, un cuartito donde su mamá seguía existiendo, y que yo nunca iba a poder entrar ahí. Yo no discutí. Lo entendí. Pero igual creía que el amor, si uno lo va dando constante, con paciencia, podía llegar a suavizar ese muro y abrirse paso. Así que me quedé. ChatGPT said. Hasta cuando las cosas se sentían de un solo lado, yo me quedé. La muerte de Robert lo hizo todo más claro, más callado, más definitivo. Las llamadas de Tessa se volvieron más cortas, si es que marcaba. Ella se encargó de todo lo del funeral con una eficiencia fría, sin preguntarme nada. Me dejó el papel de espectadora silenciosa, y yo lo acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería perder lo poquito que me quedaba. Ahora, sentada sola en mi cocina, ese silencio pesaba más que nunca. No era solo tristeza. Era entender, por fin. Me había pasado 35 años esperando ser algo que, a los ojos de Tessa, nunca fui de verdad. Y aún así, la seguía queriendo. Eso es lo que más cuesta. No estaba enojada. Ni siquiera me sorprendía ya. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Ese tipo de cambio que se siente cuando te das cuenta que has estado tocando una puerta que nunca iba a abrirse, y por fin dejas de intentarlo. Llegué a la casa de la playa ya de noche. El viento que venía del mar soplaba fuerte, pero era un viento conocido. El caminito de entrada seguía igual de disparejo, con la grava floja que Robert nunca terminó de arreglar. Me bajé del coche y me quedé un rato viendo la luz del porche, esa que pusimos hace ya 27 años. Todavía parpadeaba cuando el viento le pegaba con ganas. La llave se atascó en la cerradura, tuve que moverla un par de veces para que girara. La puerta rechinó, como si me reconociera. Por dentro, el aire olía a humedad, a sal, a papeles viejos. Nadie había pisado la casa desde el otoño. Se suponía que Robert iba a reparar el techo antes de que llegaran las tormentas, pero se nos fue el tiempo, y luego se le fue por completo. La casa se sentía más chiquita de lo que recordaba. Las paredes parecían venirse encima. Fui prendiendo las lámparas una por una, caminando despacio por la sala. El sillón de Robert seguía en su lugar, frente a la ventana grande. Sobre la mesa había un libro abierto y sus lentes de leer encima, un poco chuecos. Los dejé tal cual estaban. En la cocina, el refri todavía zumbaba bajito. Lo abrí y solo había una botella de mostaza, un frasco de aceitunas y 2 latas de agua mineral con gas. Las tiré a la basura, limpié los estantes, y dejé que el aire frío se quedara llenando el silencio. Subí al cuarto y todo seguía igual. La cama tendida, las almohadas esponjadas. Robert siempre había sido bien especial con cómo se acomodaban las sábanas. Me senté en la orilla y pasé la mano por la colcha que yo misma había hecho años atrás.
Ya estaba deslavada, los cuadritos rojos casi rosas, pero mis manos se acordaban de cada pedazo de tela, de todas esas horas que pasé cosiendo en la mesa del comedor con la radio sonando bajito. En el cuarto de visitas todavía se alcanzaban a ver las marcas tenues de los pósters que Tessa tenía pegados. Los quitamos cuando cumplió 20 y dijimos que ya se veía muy infantil. Ahora el cuarto estaba casi vacío, una lámpara, una cómoda, un colchón envuelto en plástico. Los rincones olían a polvo y a algo viejo, algo que ya nadie se acordaba que existía. Abrí la puerta de atrás y salí al porche. El mar se veía negro allá a lo lejos, las olas apenas susurraban. No había luces de vecinos, solo el contorno de los riscos y el viento colándose entre las dunas. Este lugar había sido nuestro escape. Cada vez que la ciudad se ponía demasiado ruidosa, Robert decía que ya tocaba un fin de semana junto al agua. Él decía que el mar podía llevarse todo lo que el mundo le echara encima, y a veces sí lo hacía. Organizábamos comidas aquí, solo nosotros tres. Luego, ya con el tiempo, solo él y yo. Cada Pascua yo preparaba pollo al limón. En verano, Robert se aventaba un salmón asado en la parrilla. A Tessa le gustaba juntar conchas cuando bajaba la marea. Las guardaba en frascos de vidrio, poniéndoles etiquetas con la fecha. Uno de esos frascos seguía ahí, en la repisa. Lo tomé entre las manos. La etiqueta ya estaba toda deslavada, pero reconocía la letra, julio de 1997. No me di cuenta que estaba llorando hasta que sentí el sabor salado en los labios. Era ese tipo de llanto silencioso. No hacía ruido, no temblaba, solo el cuerpo dejando salir lo que ya no podía cargar más. Me quedé ahí afuera hasta que el frío me caló en los hombros. Después regresé adentro, cerré la puerta y le puse llave. Ahora esta casa era mía. No porque me la hubieran dado, sino porque me la dejaron. Y de algún modo, eso se sentía más pesado de lo que pensaba. Las llamadas se acabaron. No es que antes fueran muchas, pero ahora ya era silencio total. Un silencio grueso, de esos que se sienten hechos a propósito. Una mañana me metí a revisar el correo y me di cuenta que ya no estaba en el grupo familiar. Ni un mensaje, ni una advertencia. Simplemente me habían borrado. También me quitaron el acceso a la carpeta compartida donde estaban las fotos viejas, los cumpleaños, las recetas. Cuando quise iniciar sesión, me salió que el usuario no existía. Traté de recuperar la contraseña, pero ya habían cambiado el correo de recuperación. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, viendo la bandeja de entrada vacía. Ni siquiera había correos de publicidad. Eso fue lo que más raro se me hizo. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de ir quitando pedazo por pedazo, borrándome. 2 días después, me habló mi vecina de Portland, Marianne. Dijo que había visto a Tessa en una transmisión en vivo de bienes raíces. Estaba mostrando la casa de Mercer, allá en el distrito Pearl. Caminaba por los pasillos como si fuera suya. Pero esa era la casa donde Robert y yo vivimos cuando recién nos casamos. La escritura estaba a su nombre, sí, pero los muebles, los cuadros, los libreros, eso era mío. Me puse a buscar los registros de la propiedad. Resultó que la casa ya estaba a la venta, a través de una de esas empresas fantasma. Reconocí los nombres de las empresas, estaban ligadas a las últimas inversiones de Robert. Tessa debió haber conseguido acceso por algún trámite de herencia, o con algo que yo no había visto todavía, pero ahí estaba, vendiendo todo, una propiedad tras otra. Me metí a ver las fotos de la casa. Mi alfombra favorita estaba enrollada en una esquina. Los libros ya no estaban. Mi silla, mi única y suave silla azul donde me sentaba a leer, también había desaparecido. En su lugar había un sillón gris, moderno, de esos que ni parece que alguien se haya sentado ahí. Las paredes, vacías. Hasta el espejo viejo del pasillo, ese que Robert había encontrado en una tienda de antigüedades, ya lo habían cambiado por uno frío, cuadrado, moderno. Cerré la laptop. No era solo por las cosas. Era el hecho de que me estaban borrando de una vida que yo había ayudado a construir, calladita, durante décadas. Y la cosa no paró ahí. Una semana después me habló Jolene. Ella todavía trabajaba en una empresa de esas que se encargan de llevar cuentas de patrimonio. Se escuchaba con pena, pero igual me soltó lo que había visto. Tessa había presentado papeles al banco,
poniéndose como ejecutiva principal y pidiendo permiso para manejar un fideicomiso relacionado con la casa de la playa. La misma casa que se suponía que ahora era mía. Le pregunté a Jolene que cómo era posible eso. Me dijo que algo así requería firmas, un consentimiento, algo notariado. Se me apachurró el estómago. Me acordé de una carpeta que Tessa me había pasado después del funeral de Robert. Dijo que venía del abogado. Yo, entre lo cansada y lo dolida, firmé todo sin pensar. Confiaba en ella. Y ahora caía en cuenta, firmé algo que le dio acceso a todo esto. Tal vez no le daba propiedad total, pero sí lo suficiente para hacerme un buen lío. Fui directo al closet donde guardaba los papeles importantes. Ya no estaban. Solo quedaba el hueco, entre los archivos médicos de Robert y el folder con el título de nuestro coche viejo. Me recargué en la pared, escuchando la casa crujir despacito detrás de mí, como si estuviera viva. Dejé que el silencio se alargara, oyendo el viento raspar contra las ventanas. Ya no se trataba solo de que me estuvieran dejando fuera. Era que me estaban quitando de la historia, borrándome. Mi nombre había sido arrancado, pedazo por pedazo, de la historia de mi propia vida. Y ahí supe que ya no podía quedarme callada. Fue un golpecito suave debajo de mis pies lo que me sacó de ese pensamiento. Andaba caminando por la sala, rumbo al porche de atrás, cuando sentí como una tabla del piso, junto a la estantería, se movió tantito. No era la primera vez. Esa casa siempre hacía ruidos. Pero esta vez sonó diferente, como hueco, como si algo debajo se hubiera movido. Me agaché y pasé la mano por el piso. La madera ahí estaba medio floja, lo suficiente para levantarla. Fui por un cuchillo de los de untar mantequilla y lo metí en el borde. Con un poco de paciencia, la tabla cedió. Abajo había un hueco poco profundo. Adentro encontré una caja de metal oxidada, llena de polvo y con telarañas encima. Me quedé dudando un segundo, pero al final la levanté. Pesaba más de lo que pensé. El pestillo estaba trabado, pero con unos cuantos intentos se abrió. Lo primero que vi fue un sobredoblado. Mi nombre estaba escrito al frente, con la letra de Robert. Ni Eve, ni la señora Mercer, solo Evelyn. Eso solo me apretó la garganta. Dejé el sobre a un lado por un momento y revisé lo demás. Había documentos, papeles legales, contratos, planos con líneas que se extendían hasta el mar, y en una carpeta marcada como registros de uso de suelo, encontré algo que me dejó fría. Una escritura de propiedad completa de toda la parcela frente a la playa, incluyendo los derechos sobre la plataforma submarina justo debajo. No solo el terreno de la casa, sino todo lo que había debajo. Y todo a mi nombre. La siguiente carpeta tenía información de una sociedad privada que Robert había formado apenas un año antes de morir. Todo eso tenía que ver con recolección de datos oceánicos, sensores sísmicos y algo que le llamaban captura de energía térmica costera. La verdad, no entendí toda la ciencia detrás, pero sí pude ver el valor que tenía. Las cifras eran una locura. Hasta las estimaciones más bajas lo calculaban en más de $6 millones una vez desarrollado, y era mío. No solo en palabras, no solo en el aire. Legalmente mío. Me temblaban las manos cuando abrí el sobre. La carta de Robert tenía fecha de 2 meses antes de su infarto. Escribía con esa claridad suya de siempre. Decía que había mantenido esos papeles escondidos porque sabía que otros iban a tratar de meterse, de mover las cosas. Que no confiaba en Tessa con esa información. Le preocupaba esa forma suya de sentir que todo se lo debía el mundo, y la manera en que siempre se alejaba de lo que no le servía. Al final de la carta, escribió una frase que no voy a olvidar jamás. Construiste esta vida conmigo, cada centímetro de ella. Y esto, Evelyn, es tuyo porque tú te quedaste cuando nadie más lo hizo. Doblé la carta despacito y la sostuve contra el pecho. Me quedé así mucho rato, sin moverme. La caja seguía ahí, abierta a mi lado, quieta, como si hubiera estado esperando lo suficiente. Esa misma noche agarré todos esos documentos y los guardé en una carpeta ignífuga. Los escondí en un lugar más seguro. No porque pensara usarlos de inmediato, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para respirar, para recordar que, aunque la gente trate de reescribir la historia, la verdad siempre está en algún lugar. Y ahora la tenía en mis manos.
Tessa no tenía idea de que esa casa que había despreciado, la que trataba como si fuera solo un pedazo de pasado sin valor, en realidad valía más que cualquier cosa que hubiera querido vender. No solo en dinero, sino en lo que significaba. Y por primera vez desde aquella lectura del testamento, sentí algo que no había sentido en semanas: control. Al día siguiente llamé a Jolene. Su voz sonaba igual de firme que siempre, pero en cuanto le conté lo que había encontrado, noté que su tono cambió. Me dijo que mejor nos viéramos en persona. Que ya no confiaba en las llamadas, no con todo lo que Tessa había estado haciendo por debajo del agua. Nos vimos en un restaurancito cerca de la bahía, de esos donde el café es medio insípido, pero los panes son buenos y el mesero ya sabe cuándo dejarte en paz. Jolene llegó con una carpeta de archivos bajo el brazo. Y desde que la vi supe que esto no iba a estar fácil. Abrió la carpeta y puso los papeles sobre la mesa: solicitudes de préstamo, autorizaciones bancarias, formularios de poder limitado. Uno de esos papeles tenía mi nombre firmado al final. Pero no era mi firma. Ni de lejos. Tessa la había falsificado. Una letra bien hecha, segura, lo bastante parecida a la mía como para que nadie dudara si no lo miraban con detalle. Jolene me dijo que había visto ese mismo formulario cuando revisó las solicitudes en uno de los bancos donde Tessa estaba moviendo cosas. Resulta que habían aprobado un préstamo comercial de $1.220.000 a mi nombre, usando la propiedad frente a la playa como garantía. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Jolene se inclinó hacia mí, bajando la voz. ChatGPT said. Me dijo que Tessa se había asociado con un grupo hotelero que estaba queriendo levantar hoteles boutique a lo largo de la costa. Expansión rápida, alto riesgo, así lo describió. La mayoría del proyecto estaba sostenido con promesas y proyecciones, nada en firme. Y claro, el grupo necesitaba garantías, y Tessa les ofreció el terreno. Nuestra tierra. Mi tierra. Apreté las manos sobre la mesa, no de coraje, sino de puro asombro. Durante todo ese tiempo, mientras yo seguía de luto, mientras apenas salía del silencio, ella andaba firmando con mi nombre, poniendo en juego todo lo que Roberta había dejado listo, todo lo que se me había confiado a mí para cuidar. Jolene me pasó una hoja aparte, con el desglose del préstamo. Si el proyecto se venía abajo, la responsabilidad caía sobre mí. Podrían quitarme la tierra, venderla, borrar de un plumazo cualquier rastro de lo que había sido nuestro. Respiré hondo y volteé a ver por la ventana. La bahía brillaba bajo el sol de la mañana, tan tranquila como si nada. Pensé en la caja debajo del piso, en la carta escrita de puño y letra por Robert, en esos mapas y contratos que apenas había empezado a entender. Miré a Jolene y dije en voz alta, por primera vez: está intentando quitármelo todo. Jolene asintió con la cabeza, seria, y me dijo que aún estábamos a tiempo. Que esa firma falsa se podía pelear. Que los papeles se podían congelar, pero tenía que moverme rápido y estar dispuesta a escarbar a fondo. Así que empezamos. Esa noche, ya de vuelta en la casa, saqué la caja otra vez. Pero esta vez no solo la miré, leí cada página, anoté todo, marqué los límites de la propiedad, revisé fechas, cada palabra, cada número. Porque lo que Tessa no había visto era que, por andar con tanta prisa, se había vuelto descuidada. Había dejado un rastro, y yo apenas estaba empezando a seguirlo. Para cuando terminó esa semana, ya había contactado al despacho de abogados que solía manejar los asuntos de Robert. No le dije nada a Tessa. No le advertí. No hice ruido. Solo me moví. Porque cuando alguien trata de borrarte en silencio, no se le responde con gritos. Se le responde haciéndote imposible de ignorar. Me senté frente a Harry McBride en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de libros que olían a tabaco y a papel viejo. Se veía más grande de lo que recordaba, más delgado, con un pequeño temblor en la mano al servirme el café. Pero cuando hablaba, su voz seguía teniendo ese tono firme, de esos que te hacen enderezarte en el asiento sin pensarlo. Le pasé los documentos que había encontrado en el piso. No reaccionó enseguida. Se puso a leerlos hoja por hoja, frunciendo el ceño poco a poco y golpeando con los dedos el brazo de la silla. Cuando terminó, se recargó y cruzó los brazos. Me dijo que Robert había ido a verlo en privado unos meses antes de morir. Que ya había tensiones con Tessa, preocupaciones por lo que pudiera pasar con la propiedad.
Robert quería actualizar su plan patrimonial para dejar una transferencia de bienes más protegida. Así que preparó un testamento secundario, donde me nombraba a mí como única beneficiaria de la casa de la playa y de los derechos de desarrollo. Pero, no lo había registrado oficialmente. Se había quedado pendiente de mi revisión y mi firma. ChatGPT said. Yo nunca recibí esa versión. Harry me dijo que creía que Robert la había guardado para mí en esa caja. Su plan era hablar conmigo en persona después de las vacaciones, pero se le acabó el tiempo antes de que esa conversación pudiera pasar. Me quedé callada, dejando que el peso de todo se asentara en el pecho. Harry empezó a revisar toda la línea de tiempo de lo que había hecho Tessa, la firma falsa, el préstamo a mi nombre, el uso indebido de la propiedad como garantía. Su tono cambió, se volvió seco, frío. Me dijo que lo que había hecho Tessa no era solo poco ético, que eso ya se acercaba al fraude criminal. Y que con los papeles que yo ahora tenía en las manos, no solo tenía cómo detener el trato, sino también cómo darle la vuelta por completo. Me preguntó si quería hacerlo público, si quería demandarla. Negué con la cabeza. Eso no era lo mío. Le dije que lo que quería era proteger lo que era mío, sí, pero más que eso, quería que quedara tan firme y sellado que nadie pudiera quitármelo otra vez. Harry sonrió, apenas, con esa sonrisa cansada de alguien que ya ha visto demasiado. Me dijo, entonces, empecemos. Y así fue. Los días siguientes trabajamos en silencio. Reactivamos el testamento secundario de Robert. Harry presentó los papeles para dejar todo bajo mi nombre, sin dudas. Mandó avisos a los bancos donde Tessa había estado moviendo las cosas. Se congelaron cuentas. Se abrieron investigaciones. Y para el final de la semana, el trato de Tessa estaba prácticamente muerto. Ella ni se lo imaginaba. Pensaba que ya casi cerraba el negocio, que el dinero estaba por caer. Pero mientras tanto, todo se le estaba cayendo de las manos, y yo no dije nada. De vuelta en la casa de la playa, me quedé de pie en el porche, viendo la niebla que venía del mar. El viento traía ese aire frío, pero ahora lo sentía distinto, no como amenaza, sino como algo que te despierta, como el aire justo antes de una tormenta. Robert había confiado en mí para esto. Para proteger lo que habíamos construido, para saber cuándo ya era suficiente. Y ahora lo estaba haciendo. Ya no estaba enojada. Solo lo veía claro. Claro lo que pasó, claro quién soy para esta familia y quién no. La ley avanzaba calladita, sin ruido, limpiando todo. Y cuando llegara a su puerta, no iba a haber gritos, ni escenas. Solo consecuencias. Pasaron 2 días desde que el banco congeló la transacción cuando escuché el rechinido de unas llantas sobre la grava afuera. Me asomé por la ventana de adelante y ahí estaba su carro. El mismo SUV negro de lujo que se había comprado después del funeral de Robert, estacionado de lado, como si no pensara quedarse mucho. No tocó la puerta. Simplemente entró, como si aún tuviera derecho a hacerlo. Yo seguí sentada en la mesa de la cocina, las manos rodeando mi taza de té, esperando a que cruzara el umbral. Ella entró y miró alrededor, escaneando la casa como si algo hubiera cambiado. ChatGPT said. No había cambiado nada. Seguían los mismos pisos de madera ya gastados, el mismo carillón con forma de concha en la puerta mosquitera de atrás, el mismo olorcito a sal con pulimento de limón. Tessa no dijo nada de eso. Nomás soltó lo suyo de golpe, como si lo trajera aprendido de memoria, que ya tenía un comprador listo, que si yo ya estaba puesta para vender. No le contesté en corto. Mejor me paré despacio, dejé mi té, y por primera vez en semanas la miré directo a los ojos. Le pregunté, así sin rodeos, cómo había logrado olvidarse de que yo todavía estaba viva. Ella apretó la quijada, pero no dijo nada. Pasé junto a ella, abrí la puerta trasera y dejé que el aire entrara, trayendo consigo el sonido de las olas. Ese mismo ruido que nos arrulló durante años, el que a Robert le encantaba escuchar por las mañanas mientras se sentaba con su café y su cuaderno de dibujos. Me di la vuelta y se lo solté claro. Tú dijiste que yo no era tu madre. Dijiste que me quedara con esta casa y que me fuera de tu vida. Eso hice. Ella me sostuvo la mirada sin parpadear, como si esperara que me rajara, que le suplicara o algo por el estilo, pero no pasó. Empezó a hablar rápido, diciendo que no lo había dicho en serio,
que las cosas se le habían salido de las manos, que traía mucha presión encima. Que todavía podía ayudarme a vender la casa y sacar un buen trato antes de que el mercado se enfriara. La dejé terminar. Y cuando lo hizo, nomás le pregunté: ¿cómo crees que me estás ayudando? Porque desde donde yo estoy, no necesito ayuda. Y ahí la vi dudar. Por un segundo, la máscara se le cayó. No vi culpa ni tristeza, sino algo más feo, puro miedo de haberse equivocado de cálculo. Yo no grité. No le solté reclamos. Solo le dije, con voz tranquila: esta casa no está en venta. Ella se quedó tiesa unos instantes, luego se acomodó la correa del bolso, asintió como si ya se lo esperara desde el principio, y sin decir ni una palabra más, se fue caminando hacia la puerta. Sus tacones resonaban contra la madera vieja, y su sombra se alargaba por el pasillo. Antes de salir, se volteó a verme. Y por un segundo, solo uno, creí ver algo de verdad en su cara. No era cariño ni calor, pero tal vez un recuerdo, una chispa de la niña que alguna vez cuidé. La que se acurrucaba conmigo cuando había tormenta y me pedía el mismo cuento una y otra vez. Pero se fue. Sin ruido. No la seguí. No me asomé a verla irse en su carro. Solo cerré la puerta, le di vuelta a la llave, y me quedé ahí con el puro silencio de la casa. La marea estaba subiendo. Podía sentirlo en las tablas bajo mis pies. Ya no había más que decir. Hay cosas que se rompen tan de golpe, tan claramente, que ya no se pueden volver a juntar. A la mañana siguiente, ahí estaba yo frente al mostrador de la cocina, con el sol entrando por la ventana, iluminando el fregadero. El mismo lugar donde Robert preparaba su pan tostado en las mañanas. La misma vista de las olas golpeando las rocas más allá de los pinos. Sabía que era el momento. Saqué la carpeta manila que había guardado detrás de las cajas de cereal. Ahí estaban los papeles finales que Harry y yo habíamos preparado. Los había revisado tantas veces que ya me los sabía de memoria. Ya no se trataba de lo que me habían querido quitar. Se trataba de lo que yo elegía guardar, a mi modo. Manejé hasta el pueblo y estacioné cerca del juzgado. El aire estaba fresco, de ese que se te cuela por el suéter pero que te despierta bonito. Entré al edificio caminando firme. No llevaba prisa, solo llevaba la certeza. En la oficina del registro presenté los papeles para transferir la escritura. Toda la propiedad, incluyendo el terreno, los derechos de construcción y los permisos de costa, quedarían ahora bajo un fideicomiso llamado Fundación Mercer. Era una organización sin fines de lucro que formé a mi nombre, con un propósito bien claro: apoyar programas de educación, capacitación laboral y alfabetización digital para mujeres mayores de 50 años, sobre todo aquellas que habían sido desplazadas o que estaban empezando de nuevo. El fideicomiso aseguraba que yo conservara el derecho de vivir en la casa toda mi vida. Nadie podía venderla. Nadie podía meterle mano. Ni un banco, ni una empresa, ni un hijo con ideas torcidas. Iba a ser mía hasta el final. Y después de eso, serviría para todas esas mujeres a las que nadie volteaba a ver. Las que habían sido descartadas, ignoradas o que les dijeron que ya no servían para nada. Salí de la oficina guardando el recibo en mi bolso. No me sentía triunfante, solo tranquila. De vuelta en la casa de la playa, me senté en los escalones de atrás. El cielo estaba de un azul pálido, con unas cuantas gaviotas dando vueltas, calladas por una vez. El aire olía a algas y a humo de leña. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la brisa con olor a mar se me metiera hasta el pecho. Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Harry. Me dijo que el registro de la Fundación Mercer ya estaba listo, que todo había quedado en orden. Según la última evaluación, el terreno junto con los activos tecnológicos ahora valían un poco más de $6.5 millones. Me preguntó si quería sacar un comunicado de prensa. Le dije que no. Esto no era para andar anunciándolo. No se trataba de que Tessa se enterara por mí. Ella lo sabría a su manera y a su tiempo. Tal vez el día que intentara volver a tramitar el préstamo y se topara con un muro. Tal vez cuando llamara al condado y descubriera que la propiedad ya no aparecía solamente a mi nombre. O quizás alguien se lo diría, un conocido, alguien con quien había hecho tratos y que no le debía lealtad. Pero yo no necesitaba presenciarlo.
No buscaba quedarme con la última palabra. Lo único que quería era paz. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, pero no porque algo me preocupara. Solo estaba despierta. Me preparé una taza de leche tibia, como las que me hacía mi mamá cuando era niña. Me senté en la sala, con la luz baja y el sonido de las olas marcando el ritmo afuera. La casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía, en su lugar, como un recuerdo ya establecido. Como una historia que no necesitaba arreglos, solo un cierre digno. Pensé en todas las mujeres que había conocido a lo largo de los años. Las que limpiaban casas, las que criaban nietos, las que atendían tienditas de barrio, las que manejaban bancos de alimentos. Mujeres que no tenían nada a su nombre, pero que aún así daban todo lo que tenían. Esta casa sería para ellas. Me quedé mirando el fuego que chispeaba en la chimenea. Pensé en Robert. En su voz calmada, en sus manos firmes, en esa forma de confiar en mí aunque nunca lo dijera en voz alta. Y en ese silencio, por fin lo sentí cerca. Fue Jolene quien me lo dijo primero. Llegó una tarde a la casa con una bolsa de papel llena de víveres y esa mirada en el rostro como si tuviera noticias difíciles de dar. Yo estaba en la mesa de la cocina, desgranando guisantes. Se sentó, tomó un puñado y me contó que el trato con Tessa había fracasado. El banco había retirado por completo la oferta de préstamo tras descubrir las firmas falsificadas. Los inversionistas se echaron para atrás. El grupo hotelero estaba retirando todos sus recursos del proyecto en la costa. Tessa se había pasado de la raya. Demasiadas promesas. No había suficiente respaldo. Perdió el condominio en Portland, vendió su coche. Su nombre fue borrado silenciosamente de algunos foros comunitarios que antes presumía dirigir. Y no había intentado llamar ni una sola vez. Más tarde esa semana llegó una carta. Sin remitente, sin escritura en el sobre, solo mi nombre. Dentro había una foto antigua, con los bordes un poco descoloridos. Tessa, de unos 8 años, con un vestido azul con volantes, sentada con las piernas cruzadas en el porche, sonriéndome mientras le cepillaba el cabello. Me agachaba detrás de ella, una mano en medio del trazo y la otra sujetando su hombro quieto. Era un momento que apenas recordaba, pero ahí estaba, capturado por completo. Sin nota, sin explicación. Me quedé mirando la foto largo rato. No porque esperara una disculpa escrita, sino porque sabía que esa era su manera de decir algo para lo que aún no tenía palabras. El arrepentimiento no siempre viene en frases completas. A veces es un silencio sin palabras, una historia compartida que se transmite como una pregunta que nadie sabe cómo responder. Guardé la foto en el cajón junto a la estufa, no porque quisiera olvidarla, sino porque tampoco estaba lista para mostrarla. No lloré entonces. Ni siquiera sentí enojo. En cambio, me invadió un cansancio profundo, ese que llega después de haber estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Esa noche preparé una sopa, de esas que Robert solía pedir en las noches frías, de pollo con arroz salvaje, hojas de laurel y un chorrito de limón. La dejé hervir lento en la estufa mientras la casa guardaba silencio. Cuando me senté a comer, encendí una vela, no por ritual ni ceremonia, solo para marcar la quietud. Pensé en los años, en las decisiones, en el costo de mantener unida a una familia cuando ésta quiere romperse. Pensé en lo que se necesita para amar a alguien que no te ama como esperabas, y en lo que cuesta finalmente dejar de pedírselo. Esa noche, mientras el viento soplaba desde el mar, abrí un libro, pero no leí. Me quedé sentado con él en mi regazo, dejando que el silencio me envolviera como una manta suave. Ninguna llamada, ningún paso, solo el sonido del mundo siendo el mismo. A veces la paz no se siente como alegría. Parece que no es nada. Y tal vez ese sea el comienzo de la curación. En la mañana del lanzamiento de la fundación, para el amanecer, la casa estaba en silencio y la marea baja. Me quedé junto a la ventana con una taza de café, observando cómo la luz cambiaba lentamente de gris a dorado pálido sobre la costa. Parecía el comienzo de algo, pero no ruidoso ni grandioso, simplemente constante. El evento fue pequeño por diseño. Sin prensa, sin luces de escenario, solo sillas plegables colocadas en el césped cerca del acantilado detrás de la casa. Una sencilla pancarta con el lema, Fundación Mercer, estaba bordada sobre el lienzo por una mujer local cuyo esposo me había ayudado con la carpintería durante las primeras renovaciones.
Algunos voluntarios llevaban cardigans azules iguales, con las mangas arremangadas mientras organizaban etiquetas con nombres y doblaban folletos. Yo llevaba una chaqueta azul marino sobre una blusa color crema. Jolene me había presionado el cuello esa mañana. Ella dijo que parecía que tenía algo que decir. Le dije que sí, pero no mucho. Ya estaba cansada de los discursos. Cuando llegó el momento de hablar, me adelanté. Había quizá 40 personas, algunas mujeres de la ciudad, algunos de los primeros beneficiarios del programa, un grupo del centro vocacional cercano. Reconocí más caras de las que esperaba. Mujeres a quienes había visto en las filas del supermercado, mujeres con quienes alguna vez compartí bancos en las reuniones del pueblo. No traje notas. Solo dije la verdad. Que la casa detrás de mí había sido alguna vez un lugar de amor, luego por un tiempo un lugar de dolor, y ahora se convertiría en un lugar de propósito. Dije que nadie les dice a las mujeres mayores qué hacer con sus segundas oportunidades. Entonces comenzamos a escribirlo para nosotras mismas. Y luego di un paso atrás. Eso fue todo. Aplaudieron, no con frenesí, sino con calidez, como si entendieran que ese momento no era un espectáculo. Se trataba de recuperar espacio, de nombrar aquello que había permanecido sin nombre demasiado tiempo. Después de la ceremonia, recorrimos la propiedad. Les mostré a los primeros becarios la sala de estudio que habíamos despejado en el piso de arriba. La gran mesa que Roberta alguna vez usó para sus gráficos, ahora albergaba una fila de computadoras portátiles. Una mujer, de unos 60 años, con trenzas plateadas y un overol de mezclilla, puso su mano sobre la mesa como si fuera sagrada. Dijo que no había tocado una computadora desde 1989. Todos sonreímos mientras el sol se ponía y el cielo se tornaba ámbar. Los invitados comenzaron a irse. Algunos se quedaron a ayudar a recoger las sillas. Jolene sirvió sidra en vasos de papel. Brindamos sin chocar las copas. Al anochecer, solo estaba el viento otra vez, solo las olas, solo yo en los escalones del porche, descalza y con los tobillos calentados por la última luz del día. Pensé en cuánto había cambiado todo, sin ruido, sin batallas legales, sin portazos, solo una redirección silenciosa, una decisión firme. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí yo misma otra vez. No la segunda opción de alguien, no un reemplazo, solo una mujer de pie en su propia tierra, con una historia finalmente contada de la manera en que ella eligió contarla. Cada tarde era un poco más suave que la anterior. Me acostumbré a cómo la luz se movía por la casa, a cómo el viento golpeaba las ventanas justo antes del anochecer. La rutina se sentía ganada. Aún recibía cartas, sobres escritos a mano con nombres que no conocía. La mayoría eran de mujeres que nunca había visto. Compartían fragmentos de sus vidas. Algunas habían dejado sus matrimonios después de décadas. Algunas criaban a sus nietos solas. Otras simplemente buscaban encontrar un terreno firme después de que la vida las derribara. Cada carta me recordaba que el silencio puede pesar más que los gritos, y que cuando una mujer decide dejar de esconderse, abre espacio para que otras también den un paso adelante. No supe nada más de Tessa, no directamente. Pero Jolene me dijo que había aceptado un trabajo en una empresa más pequeña, algo estable, algo sencillo. Se decía que se mudó a un departamento de una habitación en el lado este. Sin vista al mar, sin encimeras de mármol, pero con trabajo constante. Y por lo que entendí, mantenía la cabeza baja. A veces la imaginaba caminando hacia el buzón por la mañana. Me preguntaba si alguna vez miraba más allá de los árboles y recordaba el sonido del mar o el olor de la casa después de la lluvia. Pero esos pensamientos pasaron rápido. Ya no esperaba una reconciliación. Ya no llenaba el silencio con un «¿qué hubiera pasado si?». En cambio, llené mis mañanas con aire salado y té caliente. Llené mis tardes con el sonido de los teclados en el piso de arriba, mientras los voluntarios de la fundación aprendían habilidades digitales o redactaban sus currículums. Llené mis tardes con largas caminatas a lo largo del acantilado, cada paso me anclaba a la persona en la que me había convertido. La casa ya no parecía un campo de batalla. Se sentía como algo sagrado, no por lo que se perdió, sino por lo que se construyó a partir de la pérdida. La vieja foto de Robert quedó en la repisa de la chimenea, no como un monumento al pasado, sino como un recordatorio de que las personas que realmente nos ven suelen dejar regalos detrás. No los entenderemos hasta mucho después.
Me senté en el porche una última vez antes de que llegara el otoño. El viento arreció y azotó los árboles. Cerré los ojos y dejé que el sonido me atravesara. Había elegido la paz, y la paz permaneció. Si alguna vez te han empujado fuera de una vida que ayudaste a construir, no estás solo. A veces el silencio habla más fuerte que la confrontación. Y a veces la mejor justicia es vivir bien en tus propios términos. Si esta historia te recordó a alguien o incluso a una parte de ti mismo, tómate un momento para respirar. No estás olvidado. No es demasiado tarde. Todavía estás de pie. Y eso importa más que tú.